Uno de los principales problemas a los que te vas a enfrentar a la hora de escribir como copy es a conseguir que tus textos suenen naturales, es decir, que no parezca que están escritos por un robot e incluso te puedo llegar a decir que no parezca que están escritos en cualquier momento, sino que el lector tenga la sensación de que estás ahí hablándole para él, únicamente para él y en ese preciso momento. Cuando empezamos a enfrentarnos al papel es muy difícil encontrar este tono. Creo que muchas de las personas que somos copies, a la par, hacemos nuestros pinitos como escritores y seguro que en tus primeras acometidas delante del papel te frustrabas muchísimo porque los textos sonaban robóticos, porque no conseguías encauzar las palabras, porque los contenidos se te atragantaban. Y claro, a base de ir probando, poco a poco conseguiste, no voy a decir ya esa naturalidad, pero sí acercarte a ese tono propio y único de ti. A la hora de enfrentarnos al mundo del copywriting es parecido, y es que aquí la dificultad, a pesar de que nos podamos mover como pez en el agua en el otro aspecto, radica en la idea de que ya no estamos escribiendo sobre nosotros o para nosotros, sino que tenemos que comprender y captar el tono, el mensaje y la idea de otra persona, lo cual lo convierte en una tarea bastante importante y que se aplica tanto a cuando redactemos los textos como cuando actuamos como consultores o simple y llanamente cuando decidimos detalles tan nimios como los botones. Sinceramente, a mí todo este proceso me recuerda mucho a cuando comencé a ponerme delante de una cámara en YouTube o delante de un micrófono en un podcast, que al principio te parece una situación súper extraña, que estás todo el rato con la fijación en la cámara o en el micrófono, pero que poco a poco te vas olvidando de que estos eslabones existen y tú simplemente te dedicas a disfrutar, a hablar y a pasártelo bien, en suma. Con todo ello, en este vídeo he querido descartar un poco la idea de tutorial como tal, que ya llegarán otros muchos más completos, y he apostado por consejos, por tips, que también creo que son interesantes y que pueden lograr su cometido. A veces simplemente necesitamos esa pequeña ayuda para potenciar lo que tenemos que decir y no hace falta que profundicemos en los temas como si nos fuera la vida en ello. Por ello te he preparado 7 consejos para lograr que tus copies, que tus textos, suenen mucho, pero que mucho más naturales. El primer consejo es que apuestes por lo simple, y es que cuando alguien está leyendo los textos que hemos redactado, al final en su cabeza están sonando como si se los estuviésemos leyendo, como si estuviésemos hablando con él. Y al igual que tú, a la hora de hablar, no escogerías estructuras hiper mega complicadas para comunicarte, sino que tu objetivo simplemente sería conseguir mandar ese mensaje a la persona que tienes delante y que cuando tú estás tratando de convencer a un amigo para decirle que es mejor ir al bar de la esquina que al otro bar que acaban de abrir, no hablas con un lenguaje que parezca barroco y que ha nacido de la pluma de Cervantes, sino que utilizas las palabras que sabes que van a servir para persuadirle de cuál es tu objetivo. En el mundo del copywriting tiene que ser lo mismo, no te van a pagar y no vas a hacerlo mejor por utilizar el lenguaje más entrelazado posible, sino aquellas palabras que de verdad funcionen. Es cierto que pasar del foco de una a otra es complicado y que simplificar no es fácil, pero bueno, yo creo que hay que tener claro que lo importante es que se nos entienda y que un lenguaje simple, llano y directo suele funcionar muchísimo, pero muchísimo mejor. A este hilo quiero sumarte el segundo consejo, que es que, por favor, no seas pedante. Hay maneras y maneras de decir las cosas y cuando tengas esta duda sobre cómo puedes explicarlo, escoge siempre la forma que sea más natural, porque puedes decir que no es menester hablar de un tema, pero con voz, por decirlo así de una manera muy exagerada, o puedes decir, oye, que ahora no es importante hablar de esto contigo, que ya lo hablaremos en otro momento. Con los dos se entiende, es verdad que sobre el papel podemos elegir palabras muy precisas y muy concretas, que de hecho es una de las claves, yo creo, para potenciar nuestro mensaje, pero ello no tiene que implicar que sea difícil entendernos. Esto hay que tenerlo siempre y siempre en mente. Evita ser pedante. Otro de los consejos que a mí me funcionan mucho y que a nivel de escritura de ficción es fundamental porque afecta mucho al ritmo de la narración y aquí va a afectar mucho al ritmo de tus textos, es que evites todo lo posible los adjetivos que acaban en mente. Adecuadamente, perfectamente, seguramente y toda esta retahíla que te animo a que revises cualquier texto que acabes de escribir y te vas a percatar de que están en muchísimas cantidades. ¿Por qué? Por lo que te decía antes, retrasa muchísimo el ritmo y además nos hemos acostumbrado a decirlos cuando en realidad no nos hacen falta, aunque no te des cuenta. Seguro que si dices seguramente puedes decir lo más seguro.
seguro que si puedes decir era una idea perfectamente aplicable, puedes decir es una idea que se pueda aplicar sin problemas. Es decir, hay diferentes cambios que podemos realizar para no entorpecer este sentido, esta manera de contar las cosas y que a fin de cuentas nos van a ayudar muchísimo. Escribir es una conversación y con esto, a la hora de tocar el tema de la naturalidad, lo que te estoy diciendo es que establezcas conversaciones con el lector. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es muy fácil redactar de un texto para ti y olvidarte de que hay una persona que está delante, a pesar de que utilices lo típico de hablar en primera persona del plural o en primera persona del singular, haciendo referencia a que es él el que está recibiendo el beneficio. Pero creo que más allá de todo esto, es muchísimo más efectivo que vayas formulando preguntas. Por ejemplo, que pongas al final de un párrafo, ¿lo has entendido? O ¿tienes alguna pregunta? O como te iba diciendo, o esto es lo que te contaba antes, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque son pequeñas estructuras, pequeños matices que van a conseguir que se sienta que está hablando directamente contigo, que le estás hablando directamente a él, que es la única persona que importa en este momento en el planeta. Y conseguir eso con un texto escrito es muy complicado, pero muy efectivo. Yo lo que te recomiendo es que leas los textos de otros grandes copywriters en sus blogs. Yo es que el blog no lo trabajo tanto a nivel de contenido escrito, aunque sí que puedes encontrar matices. Pero si ves a otros te vas a percatar de que siempre están jugando con esta idea y te aseguro que funciona. También te animo a que todo lo leas en alto. Y es que cuando leemos algo en alto, algo que hemos escrito, es cuando nos percatamos de verdad de si tiene sentido, de si tiene esa musicalidad que es necesaria a la hora de escribir, de si se entiende todo lo que decimos, de si estamos siendo demasiado pedantes o nos estamos yendo demasiado por las ramas. Creo que es una de las mejores maneras para funcionar. Es evidente que si ya has escrito un texto de 6.000, 7.000, 8.000 palabras, esto es muchísimo más complicado. Pero si te mantienes en medidas de 500, 1.000, 1.500, puedes hacerlo. Vas a dedicar un tiempo, es evidente, pero el resultado merecerá la pena. Sinceramente, yo esto lo hago cuando escribo una prosa poética que trabajo desde hace mucho tiempo y que, bueno, si todo va bien, en algún momento habrá algún libro también relacionado con esto, y siempre para saber que la musicalidad que le estoy intentando impregnar al texto funciona, lo que hago es lo leo en alto. Y de hecho, cuando trabajo con textos para clientes, por ejemplo, hace poco escribí sobre mí de uno, también lo leo en alto al acabar porque me permite darme cuenta de, ostras, aquí falta un poco de ritmo, esta parte suena muy bien. Aquí parece que está bien, pero hay algo que me chirría, así que seguramente puedo escoger una palabra mejor en algún momento y va a funcionar de manera correcta. O simplemente detalles como que he repetido muchos sonidos, que ni siquiera palabras, sonidos, y que eso puede pues alterar un poquito la comprensión del texto. Son detalles, pero detalles que importan. Y lo último es que no escribas solo para vender. Escribe para contarle a tu interlocutor por qué tu producto o tu servicio le va a hacer la vida más fácil, por qué va a conseguir que cumpla sus objetivos, sus sueños. Esto es fundamental. Si escribes solo para vender, no es que solo vaya a sonar artificial, sino que no va a sonar creíble. Y poco creíble es el sinónimo de artificial por antonomasia a la hora de escribir. Así que escribe para hacerle un favor, para ayudarle, para cambiarle la vida, para conseguir que cumpla sus objetivos. Al final, somos copies, storytellers para ello, para ayudar a las personas a cumplir sus metas. Y si no estás aquí por esto, deberías de plantearte si de verdad quieres ser copywriter o no. Esto es todo lo que te quería contar sobre los 7 consejos para escribir de una manera más natural. Recuerda que todo esto pertenece a Copymelo, el espacio donde te quiero brindar todas las herramientas que necesitas para que seas capaz de contar tu historia. Y tenemos espacios como este en YouTube, donde te brindo herramientas, tutoriales, hablamos de temas más curiosos y de anécdotas, pero también existen los cursos que a día de hoy son gratuitos, donde te explico en profundidad todos los temas y herramientas que necesitas, y los podcasts donde cada día a las 7 de la mañana te cuento un nuevo consejo, una nueva herramienta, una nueva práctica que puedes poner en funcionamiento y que seguro que mejorará tu rendimiento a la hora de escribir. Nosotros nos veremos en el próximo vídeo, por aquí por el canal de YouTube, con muchísimo más copywriting, y hasta entonces pues teclea y vuelve a teclear.